Hoy vamos a hablar de uno de los maridajes por excelencia ahora que ha llegado el otoño. Y cómo no, son las setas y el vino. Las setas no es que queden bien con el vino solo por la temporalidad, sino que además comparten muchísimos componentes aromáticos que permiten que encontremos grandes maridajes y grandes experiencias con ellos. Vamos a hablar de tres componentes principales que encontramos en común y que nos ayudan a crear esas armonías. Empezaremos con los terpenos. Los terpenos son un componente que encontramos en muchas variedades de uva que nos dan estos aromas muy florales, muy cítricos, pero que además, dependiendo del nivel de concentración, pueden llevarnos a notas resinosas o terrosas, algo muy abundante en las setas. También vamos a hablar de las lactonas, que son aquellos componentes que nos recuerdan a notas más cremosas, como pueden ser el coco o los frutos secos. Las variedades como el Boletus también tienen una alta concentración en estos componentes, por lo que va a ser muy sencillo hacer ese tipo de maridajes. El último grupo del que vamos a hablar es de los aldehídos, que dentro de ellos encontramos las famosas notas de vainilla, muy conocidas en el mundo del vino, sobre todo por el impacto de la madera, y que en determinadas ocasiones, después de cocinarlas, también aparecen en las setas. Cuando hablamos de maridaje, una de las máximas no es tanto pensar en el producto en sí, sino en la cocción y elaboración que vamos a darle. Tenemos que pensar que una misma seta o un mismo producto no reacciona igual ni desprende los mismos aromas si lo hacemos a la plancha, al horno, lo acompañamos con salsa o con otros ingredientes. Es por ello que, dependiendo del plato final, podremos elegir entre una amplia variedad de vinos. Por ejemplo, si vamos a hacer setas a la parrilla, que tendremos toques ahumados y el sabor de la seta más puro, variedades de uva como la Cabernet Sauvignon seguro que van a ayudarnos a potenciar este maridaje. En cambio, si esta seta va guisada en un plato con más ingredientes o más elaboración, quizá nos va a permitir explorar otros estilos de vino que a priori no encajarían. Desde mediados del siglo XX se descubrió que existía un quinto sabor, el umami, que traducido del japonés hace referencia a lo sabroso, delicioso. Es un poco difícil de definir como tal, pero al final el umami es un potenciador del sabor. El famoso glutamato es umami. Encontramos umami en muchos productos, sobre todo en aquellos que han tenido una curación o una crianza. En el jamón, pescados curados, en el queso curado y también en las setas. Entendiendo que el umami lo que hace es potenciar, resaltar la profundidad de sabor de todos los ingredientes, está claro que un plato con mucho umami va a ayudar a que el vino tenga más profundidad de sabor. De hecho, aquellos vinos con largas crianzas que han pasado por barrica también tienen una concentración de umami, pues entre las setas y el vino conseguiremos una armonía excepcional. Como siempre, una idea genial para maridar es hacer maridajes de territorio, de zona, y pensad en vinos de terroir con setas silvestres. Aquí estamos usando el sentido común. Si pensamos en una parcela de viñedos en la que alrededor hay un bosque donde crecen diferentes variedades de setas, es muy probable que esas mismas setas de la misma finca de donde viene el vino se compenetren muy bien y consigamos un maridaje casi perfecto. La propuesta que os traemos hoy no es tanto pensar en un vino en concreto, sino pensar en variedades que, según el tipo de seta y su cocción, puedan venir genial. Las setas y los productos lácteos suelen ser muy buenos amigos si pensamos en queso, cremas, mantequillas. En este caso nos puede venir a la cabeza la uva Chardonnay. Es una de las más versátiles del mundo y se vinifica de muchas maneras, pero una de las más conocidas es dejándola reposar con sus lías e incluso añadiéndole algo de madera. Para esas elaboraciones buscaremos un vino de este estilo. Buscad chardonnays con barrica, tenemos ejemplos en muchos países que nos ayudarán a crear un maridaje con muchísimos componentes en común. Ahora, si pensamos en la estrella de las setas, la trufa, sabemos que tiene un componente aromático muy alto, muy elevado, además con notas terrosas muy marcadas. Para estos casos, pensamos en vinos de la variedad Pinot Noir. Van a ser un acierto y van a llevarnos a una muy buena armonía. Las setas más frescas, como pueden ser la seta de cardo o los champiñones, sin cocciones demasiado agresivas, simplemente salteadas con alguna hierba, especias, un poco de aceite, van a ir muy bien con variedades que también tengan estas notas herbáceas. Un ejemplo muy claro sería la Cabernet Sauvignon. Últimamente encontramos la seta shiitake presente en muchos platos. Además suelen ser platos con mucha carga aromática, muy especiados. Podemos proponer un maridaje de contraste y pensar en vinos de Jerez. Estos vinos, que tienen una carga oxidativa importante y además con notas de frutos secos, mezclándola con ese tipo de elaboraciones harán que elevemos esta experiencia mucho más. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y darle al like.